La investigación sobre las artes visuales es aquella, por ejemplo, que se plantea o propone analizar, por ejemplo, una obra desde un punto de vista semiótico, desde un punto de vista estético, desde un punto de vista em, de la crítica, desde un punto de vista desde la bibliografía del autor, desde, desde el punto de vista de los estilos, por ejemplo, desde el punto de vista técnico. Eh, y así es como, por ejemplo, cuando hay muchas formas de investigación que se dan por medio de monografías, por ejemplo, donde un autor habla de su obra separada, a veces relata el proceso, otras veces se aboca más bien al contexto donde se ubica, otras veces tienden a referirse más bien al campo semiótico, la lectura simbólica que pueda tener el trabajo, etcétera, etcétera. Cuando uno está mirando esa obra desde fuera, sin contemplar su proceso y las prácticas de producción de aquello, o incluso contemplándolas, pero de una manera distal, está haciendo una investigación sobre las artes visuales. Es decir, el objeto de estudio, las artes visuales, es visto desde afuera, no desde quien produce, sino de quien lo interpreta. Y en ese sentido, hay varios modelos instalados respecto de eso. Ahora, lo que es nuevo es la investigación desde las artes visuales. Es decir, homologar todo este método científico de mecanismos de fiabilidad, transparencia de lo que sucede en la investigación, la transferencia de ese saber para que otra persona lo pueda hacer, la deducción, ¿no es cierto?, de conclusiones, desde las artes visuales implica estar trabajando con práctica artística para poder hacer una investigación. Y eso es bastante nuevo. Y hay algunos modelos, como por ejemplo el IVA, la investigación basada en artes visuales, traducida al español. Luego está el Artography, Art Research Teacher, que es básicamente el área de las artes, ¿no es cierto?, la investigación y la enseñanza, todo en un conjunto, que es un modelo que ha generado bastantes efectos positivos en quienes o han establecido un pie bastante claro dentro de lo que son estos modelos de trabajo desde las artes visuales, donde uno está inmerso en el proceso de producción del mismo objeto de estudio. Epistemológicamente significa generar investigación desde el hacer artes visuales, no desde el leerlo o de verlo. Y eso es bastante nuevo. Y en ese contexto nosotros, la carrera de artes visuales del año 2006 se ha instalado con este título de producción en artes visuales. En ese sentido la producción, como la producción de conocimiento. Y por ello es tan importante que logremos hacer una simbiosis, ¿no es cierto?, entre lo teórico y todas aquellas habilidades que tienen que ver con poder leer las artes visuales, con aquellas que tienen que ver con poder eh, producir las artes visuales en el sentido más coloquial, en el sentido de hacerlas, de sacar ese ente y en ese proceso poder estar investigando también. En esa línea aparecen los estudios performativos, por ejemplo, aparecen los estudios, eh, lo performativo ligado más bien a lo etnográfico, aparecen esta investigación basada en arte donde se entiende, por ejemplo, que una imagen resulta fotográficamente, por dar un ejemplo, que pudiera ser una escultura o otra cosa, puede hablar de un proceso de investigación o de un objeto de estudio que no es la obra, pero que la obra a su vez actúa como un mediador para entenderla. Sobre todos estos aspectos, hay algunos autores que por lo menos han sido cabecera para mí y que les recomendaría leer, que son Fernando Hernández, Ricardo Viadel, eh, y otros más, digamos, que van a estar anotados en la bibliografía de este curso, de este módulo,
para que ustedes se puedan ir adentrando en estas perspectivas de investigación. ¿Ya? Pero lo importante es que en este módulo nosotros vamos a hacer una investigación, o sea, un análisis, que es parte de una investigación, y ese análisis lo vamos a hacer con prácticas de las artes visuales. Ustedes elaborando las pruebas, ustedes elaborando un diseño, guiando en lo que hicieron y en la lectura de eso, y generando conclusiones a partir de ese análisis, de elementos muy pequeños y muy acotados que son estas pruebas de material. Entonces, de alguna forma vamos generando una experiencia previa a algo que espero, ojalá puedan ver en metodología de la investigación, probablemente lo van a ver en el título una vez que lleguen, para, para poder generar aportes desde el área del conocimiento, pero desde nuestras prácticas. Eso es bastante importante señalarlo. Entonces, todo lo anterior que ustedes han visto hasta esta fecha, en su mayoría, tiene que ver con este modelo de investigación sobre las artes visuales, con el objeto de estudio fuera. Ahora está dentro. Eso es como lo que principalmente me gustaría dejar en claro hoy en día para ustedes. De ahí la importancia de que ustedes permanentemente estén haciendo el ejercicio de estar escuchando a artistas cómo trabajan y ir también intrusiando, digamos, en las revistas académicas publicadas, donde se da esta situación de la investigación basada en artes visuales, por ejemplo, el artography, los estudios performativos, etcétera, etcétera, para poder ir capturando de alguna forma las intenciones y el aporte epistemológico de este tipo de procedimientos de investigación, ¿ya? O de métodos de investigación. Me parece que es una tarea que también aquellas personas que se quieren desarrollar en este aspecto deben estar haciendo desde ya, para que puedan entrar mucho más rápido en ese campo y hacer un aporte al país, porque la verdad es que, y digo del país porque esto es bastante nuevo. Piensen ustedes que en la Universidad, por ejemplo, de Concepción, desde la Vicerrectoría de Investigación, esto está instalándose recién ahora, haciendo una homologación en aquellas, por ejemplo, variables o estándares de rendimiento y de productividad que tiene una persona que se desempeña como docente en el área científica con la del área artística. Recién se está haciendo esa homologación. Y la universidad, recuerden ustedes los estándares en los que está a nivel del país, también latinoamericano, o sea, una universidad con prestigio como la nuestra, recién está entrando en eso. Esto es relativamente nuevo para la mayoría de quienes estamos en esta situación, en este campo disciplinar, mejor dicho, es relativamente nuevo. Entonces, es bien interesante que ustedes, que son las futuras generaciones, quienes tengan esta motivación y esta habilidad también, por cierto, porque hay que tener un grado de reflexión y de conocimiento bastante hondo, puedan ir adentrándose desde ya. Artículos como de las personas que les he mencionado, Hernández, Diadel eh, y otros más, están a disposición de ustedes. Eisner, por ejemplo, desde el 80, Brumer, etcétera. Hay mucho de estos autores que es asequible en este momento por internet y que tiene sentido que ustedes vayan pudiendo adentrarse. Yo les recomiendo, en el caso de la Universidad de Columbia, de británica, digamos, en Vancouver, analizar el caso de la ortografía. Es muy, muy interesante.